hacer un estudio porque más o menos el tema de tiempos finales lo hemos visto bastante completo. Creo que se ha quedado todo en orden. De todas maneras, pienso que es un tema que lo podemos seguir completando cuando veamos el Apocalipsis, que lo empezaremos a ver cuando terminemos con este tema. Pero, no sé por qué, creo que me he sentido guiada por Dios para ver este tema, porque en principio la idea era continuar, después que vimos tiempos finales, se escucha bien, ¿no? Era ver los jubileos judíos, ahora sí se escucha. Los jubileos judíos que nosotros los gentiles no tenemos prácticamente ni idea de lo que es, ¿verdad? ¿Alguien sabe de los jubileos? No. Bueno, antes de ver los jubileos, creí más interesante empezar a ver Jesús revelado en las fiestas judías, porque entonces entenderemos mucho mejor la enseñanza de los jubileos y a continuación el Apocalipsis. Entonces lo que vamos a empezar a estudiar hoy sería este tema, Jesús revelado en las fiestas judías. ¿Conocemos algo acerca de las fiestas judías, sobre las fiestas judías que celebran los judíos? ¿Alguien puede decirme alguna de las fiestas? Pascua, tabernáculo, fiesta de Hanukkah o de las luces. Bueno, son cosas que nosotros como cristianos lo desconocemos bastante, pero que tienen mucha importancia para nuestros días y para nuestra vida espiritual. Y empezamos diciendo, en el Antiguo Testamento Dios estableció varias fiestas solemnes y sagradas para que Israel le honre. Eran fiestas que solamente tenían que observar su pueblo, los judíos. De entre ellas hay 7 que son las más importantes. Realmente son 9 las fiestas judías que los judíos, los hebreos, celebran hasta el día de hoy. De entre ellas hay 7 que son las más importantes o principales, y estas tienen un cumplimiento profético, empezando con la primera venida de Cristo y culminando. ¿Te llevas el libro? Vale, gracias, Tani. Vale, y culminando con su segunda venida y el comienzo del reino del milenio. Creo que cuando vimos tiempos finales, hemos aclarado que la palabra milenio existe en la Biblia. No existe, como no existe la palabra Trinidad, como no existe la palabra infierno. Pero sí tenemos alusiones cuando dice 1000 años, se refiere indudablemente al milenio. Estas 7 fiestas han de ser observadas por el judío, no para los gentiles, según dice la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Los libros, todos los libros del Antiguo Testamento? El Pentateuco. Solamente el Pentateuco, lo que nosotros entendemos, los 5 primeros libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para los judíos es la Torá. Todo el Antiguo Testamento ellos lo llaman la Tanaj, porque en el Nuevo Testamento ellos no creen. Entonces todo el compendio, desde que comienza el Génesis hasta el último profeta menor, ellos lo conocen como Tanaj. Vamos a ver algunas palabras hebreas hoy. El calendario hebreo es diferente al calendario gentil o el gregoriano que usamos, y para nosotros los gentiles las fechas de la fiesta no será la misma cada año, haciendo necesario el hacer referencia al calendario hebreo para entender las fechas y los tiempos. El calendario judío, si quieres pasar a la siguiente, no, creo que tienes otra. A ver si empezamos para los tiempos. Bueno, otra. Bueno, lo tengo aquí entonces. El calendario judío es lunisolar. Se marca por la aparición de la luna y del sol.
Nuestro calendario está basado en el sol. El mes judío comienza con la luna nueva, lo que es el Rosh Chodesh, se llama. En Colosenses 2, 16, 17 se nos dice que estas fiestas son sombra de lo que iba a venir, según nos dice la palabra. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hay fiestas judías de las cuales 4 fiestas, ya se han cumplido cuando Cristo vino a la tierra. 3 aún tienen que cumplirse y las veremos. Seguimos, por favor. Son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, dice Levítico 23:4. Las fiestas de Israel son infinitamente más importantes que una serie de celebraciones culturales. Van mucho más allá de la cultura del pueblo judío. Estas fiestas fueron ordenadas por el Señor y Él es su dueño. Juntas forman el calendario profético de Dios, develando la figura más importante de la historia, que era Jesús el Mesías. O sea, las fiestas judías se forman parte de un calendario profético. Sí. De la que vaticina o que anticipa la segunda venida. Sí. Sí. Vemos las fiestas de menor importancia, que es la fiesta de Hanukkah y Purim. ¿Conocéis estas fiestas? Purim y Hanukkah. Las dos fiestas no son consideradas proféticas ni por mandamiento de Dios. Se observan, pero no están reveladas en la palabra como un mandamiento de Dios. Hanukkah, la fiesta de las luces o lucernarias, es una festividad judaica celebrada durante 8 días. Conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos y la posterior purificación del templo de Jerusalén y de los iconos paganos en el siglo II a.C. Podemos seguir la siguiente. La tradición judía habla de un milagro en el que pudo encenderse el calendario del templo durante 8 días consecutivos con una pequeña cantidad de aceite que alcanzaba solo para un día. Si nosotros vemos una foto de la menorá judía, la típica menorá, ¿cuántos brazos tiene la menorá? La normal 7. La normal, me gustó esa. Menorá tiene 7, sin embargo, a partir de esta fecha dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender en forma progresiva un candelabro de 9 brazos, llamado Hanukkah, uno por cada uno de los días más un brazo, que es el piloto. Sigue, por favor. Esta es el candelabro de 9 brazos que los judíos encienden cuando celebran la fiesta, que no está dada como un orden, como un mandamiento, de 9 brazos. Porque en el templo, cuando fueron ellos apresados, los judíos, tenían que tener siempre la menorá encendida, la de 7 brazos. Pero como estaban asediados y estaban controlados por los enemigos, ellos no podían tener el candelabro encendido porque no tenían aceite suficiente. El aceite sabemos que era el aceite de oliva con el que tenían que encender la menorá. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos estaban en aquella fortaleza, ahí apresados, asediados, uno de los sacerdotes sale del predio donde estaban y encuentra una botella milagrosamente de aceite de oliva.
y entonces la echa en la menorá de 7 brazos, y ese aceite, esa botellita pequeñita, tenía que alcanzar solamente para un día, pero milagrosamente duró 9 días el aceite para que la menorá siguiera encendida tal como Dios lo había mandado y establecido. A partir de esa fecha, ellos tuvieron una menorá de 9 brazos, que el aceite se echa en la principal, y va recorriendo hasta que todas las lámparas son encendidas. Solamente se enciende los días de Hanukkah, que se celebra a principios de diciembre. Cuando nosotros hemos estado ahora en noviembre, allí en Israel, ya estaban preparando la menorá de 9 brazos y todas las calles estaban iluminadas con menorá muy grandes, luces, porque se acercaba la próxima fiesta de Hanukkah. Fue un milagro, realmente fue un milagro. La festividad acontece el día 25 de Kislev, que es uno de los meses judíos, fecha que acaece entre noviembre y comienzos de diciembre según el calendario gregoriano. Las otras fechas es el Purim. Estamos hablando de fechas que no son proféticas. Es una de las festividades más gozosas de la tradición judía, unas fiestas cuyos preceptos religiosos incluyen ser feliz o incluso emborracharse. Es una fiesta que permite incluso a los estudiosos más serios de la Torá, el Pentateuco, mantener una actitud alegre y unirse al ambiente carnavalesco. Es como si fuera que se celebra nuestro carnaval. Ellos se disfrazan todos, grandes, pequeños, adultos, y se van a la calle a celebrar y a divertirse porque es la fiesta del Purim. ¿De dónde viene esta fecha, esta fiesta? ¿Alguien lo sabe? Cuando se fueron librados de que los quería matar a todos los judíos. Muy bien. ¿Alguien sabe algo? El origen de esta festividad es el libro de Esther de la Biblia, que relata la salvación de los judíos de Persia de ser aniquilados por Hamán, primer ministro del rey de Persia, Asuero, que conspiraba para aniquilar a todos los judíos del reino. Se calcula que esta historia sucede entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo, al finales del siglo VI antes de la era común. La fecha en que se celebra Purim es el 14 del mes judío de Adar, que suele coincidir en nuestro marzo, que es la fecha en que Hamán había decidido matar a todos los judíos. Las celebraciones de Purim continúan a lo largo del día siguiente, se denominan Shushan Purim. Por eso es una fiesta de alegría, porque salvaron la vida. Y lo celebran disfrazándose en una forma, he visto, no presencialmente, pero por internet, cómo lo hacen allí en Israel, estas fechas que las celebran sobre todo los colegios. Cuando celebran la fiesta de Purim, los niños se van todos vestidos y celebran muy alegremente. Ahora vamos a ver el calendario de las fiestas solares. Las fiestas que, aparte de su observación anual en el judaísmo, de donde salió el cristianismo, son imagen de eventos trascendentes y proféticos, de las que 4 ya se cumplieron y 3 están por ocurrir. Esto no significa que los cristianos tenemos que celebrarlas. No tenemos, como gentiles, como cristianos, no tenemos por qué celebrar las fiestas que Dios ordenó para su pueblo, el pueblo judío. Pero, sin embargo, sí que debemos conocerlas porque tienen una importancia histórica y profética. Hay 4 fiestas en la primavera y 3 en el otoño. Seguimos. La fiesta en el centro, la fiesta principal para el pueblo judío es la fiesta de Pentecostés. Esa ha sido cumplida con los creyentes del Nuevo Testamento. Jesús cumplió las primeras 3 con su vida,
muerte y resurrección. La siguiente fue cumplida el día de Pentecostés, según dice la palabra, 50 días después. Seguimos. Ciertamente podemos esperar que las últimas 3 sean cumplidas, comenzando con el rapto, lo que habíamos visto hasta ahora. Otra palabra que no aparece en la Biblia. Rapto no aparece en la Biblia. O arrebatamiento, con su gloriosa segunda venida y con la entrada al reino milenial. Esas son las 3 fiestas que aún deben de cumplirse. Todavía hoy día las fiestas son celebradas por el pueblo judío. Los judíos mesiánicos también celebran la fiesta. Judíos que creen en Jesús como su Mesías. Ellos aceptan y celebran, pero lo hacen con el entendimiento del cumplimiento y aún así teniendo la expectación de que las últimas 3 fiestas serán cumplidas. Seguimos. Son las fiestas solemnes de Dios, ordenadas, esto lo hemos dicho. Su cumplimiento, estamos esperando el cumplimiento profético. Ya dijimos que las primeras me las quitado. 4 tuvieron su cumplimiento, estamos en espera de las otras 3. Y vemos cómo se cumplieron esas fiestas. ¿Cómo se dividen las fiestas? Los días de fiesta anuales pueden ser divididos en 2 grupos principales. Primavera y otoño, las cuales están separadas por un periodo de tiempo. Jesús cumplió la primera parte de las fiestas de Dios. Parecería que estamos viviendo en el tiempo entre los 2 periodos de fiesta y que Jesús cumplirá la segunda parte de ellas muy pronto. ¿Cuál sería ese periodo que tenemos entre las 2 fiestas cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel? ¿En dónde encajaría este periodo de espera? La media semana. No, el compás de espera entre. El compás de espera entre el final de la semana 69. del 69 hasta que comience la 70, que aún no se ha cumplido. ¿Os recordáis? Claro, es el reloj profético de Dios. Cuando cumplió todos los festivales o fiestas de primavera en las fechas exactas de él, Jesús cumplió todas las fiestas de primavera en las fechas exactas del calendario judío. Todas las fiestas son tanto históricas como proféticas. Todas nos enseñan acerca del Mesías o Jesús. Todas están enmarcadas en un contexto agrícola, porque el pueblo hebreo no era marino, era un pueblo agricultor. Seguimos. Todas las fiestas nos enseñan acerca de nuestra relación personal con Dios y cómo debemos caminar con Él. Mientras crecemos en el entendimiento divino, dejando de ser niños para poder llegar a ser creyentes maduros. Seguimos. Fiesta del Pesaj. Hay algunos que Pesaj lo escriben con CH. Yo no sé bien porque yo no estudio el hebreo, no lo sé cuál es la forma correcta de escribir. Yo lo escribí como lo encontré, Pesach, igual se dice Pesaj, Pascua. Tenemos referencia en Levítico 23, 4, 8, por orden de Dios. Además del día de descanso, todos son los festivales o fiestas establecidos por el Señor. Los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. No había un solo año que podían saltarse de celebrar la fecha. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival o la fiesta de los panes sin levadura. Este festival o fiesta en honor al Señor continúa por 7 días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual
y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. El 7º día, nuevamente, el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa, según Levíticos. Y Éxodo pone, tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer la Pascua. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Significado. Si pasamos al siguiente. Pesach o Pesaj significa pasar por alto, haciendo referencia al momento en que el ángel de la muerte, ¿os acordáis de ese pasaje bíblico? Pasó por alto por las casas de los hebreos que marcaron sus puertas con la sangre de un cordero, evitando la muerte de los primogénitos cuando estaban en Egipto. Todos los demás primogénitos de los egipcios murieron, pero cuando el ángel de la muerte pasaba por la puerta de los hebreos y veía la sangre del cordero, pasaba de largo y los niños no morían. Representa la salvación y la liberación por medio de la sangre del cordero. ¿Con qué nos salvó Jesucristo? ¿Por medio de qué? De sangre. Es una imagen del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, cuando derramó su sangre por nosotros y nos libró de la esclavitud del pecado, salvándonos del poder de la muerte. Gloria a Dios. Por su sangre, que aún tiene vigencia y es eficaz. Dice 1 Corintios 5:7, lavad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Pasamos a la siguiente. 1 de Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y que dijo, he aquí el Cordero, que fue sacrificado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías, el profeta, había dicho de Jesús, el que iba a venir 2000 años y pico después, que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Seguimos la siguiente, ahí está el cordero, como Jesús que representa que es el cordero que fue llevado a la cruz por nosotros. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo, porque el día de todos los que son semitas no comienzan como nosotros, no comienzan a las 12 de la noche, sino a las 6 de la tarde, hasta cuando se dice cuando aparece la primera estrella. Nosotros siempre, cuando estábamos en Israel, decíamos, si está nublado y no ves la estrella, se calcula que es sobre las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente, a la hora del crepúsculo. La Pascua judía es siempre el 14 de Nisan, mes hebreo, y es siempre en luna llena. El calendario judío es lunisolar, como lo hemos dicho, no es como el que rige al mundo, que es solamente solar, nuestro calendario, que es gregoriano. El primer día del mes es luna nueva. Cuando hay luna nueva, eso indica que comienza un nuevo mes. El 14 del mes es luna llena. Los israelitas colocan la sangre
en los marcos de sus puertas en luna llena. Jesús fue a la cruz del Calvario un día de luna llena. Se cumplió la palabra profética y la fiesta judía que había sido dada por orden divina. O sea que vemos que desde el principio de los tiempos Dios había establecido un programa. Vemos el cumplimiento profético. Jesús estuvo clavado en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, momento en el cual murió. La tradición judía dice que a las 3 de la tarde comenzaba el sacrificio de los corderos de la Pascua, sacrificio que solo se podía llevar a cabo en el templo, no en otro lugar, porque la sangre debía ser puesta sobre el altar. Vemos el versículo, dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y como había miles de animales para sacrificar, debía comenzar a las 3 de la tarde. Cuando nosotros en el Nuevo Testamento leemos la hora sexta, es las 3 de la tarde. Y el sacrificio de Jesús sucedió exactamente a la hora en que se sacrificaba el cordero en el templo. A las 3 de la tarde Jesús fue sacrificado. Ahí vemos cuando Jesús fue sacrificado y cuando estaban los sacerdotes en el templo y el velo se rasgó de arriba abajo sin intervención humana, quiere decir que algo profético se había cumplido. Juan 19:1 dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, 3 de la tarde, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. La Pascua se preparaba el 14 de Nisan. Jesús se convirtió en nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Se cumplió perfectamente lo profetizado en las fiestas judías en el Antiguo Testamento. Durante su crucifixión y durante su muerte. Fue la primera de las fiestas que se cumplieron en la vida y muerte de Jesús. Otra de las fiestas, tiempo de cumplimiento a solo horas antes de comenzar la Pascua, posiblemente en el año 33 de nuestra época, la Biblia nos confirma lo siguiente, Juan 19, 40 al 42, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva, que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Se convirtió en nuestra Pascua completando el cumplimiento profético del Pesaj durante su crucifixión y muerte expiatoria. Seguimos con la siguiente fiesta, los panes sin levadura y su cumplimiento espiritual, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cómo se dirá esto en hebreo? No lo sé. Ha-Matzah. Referencias. Éxodo 12. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. Ahora veremos por qué sin levadura. El primer día del festival o fiesta, quiten de su casa todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días de la fiesta será excluido de la comunidad de Israel.
ni una pizca de levadura podían comer. El primer día de la fiesta y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren la fiesta de los panes sin levaduras porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Esa fiesta será para ustedes una ley perpetua. Lo tienen que celebrar para siempre, hasta el día de hoy. Celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de Egipto. Esto está repetido, ¿no? Se celebra el día 15 del mes Nisan, día después de la Pascua. Significado: una semana comiendo panes sin levadura, recordando cómo Dios sacó rápidamente a los israelitas de Egipto. Representa limpiarse del pecado y representa la sepultura de Jesús. Es una imagen de sacar el pecado de nuestras vidas y la sepultura de Cristo. Por estos 7 días los judíos hasta el día de hoy no pueden comer nada que tenga levadura. Por eso ellos cuando celebran la Pascua, la celebran con el pan que nosotros conocemos como ese pan que no tiene levadura, que no leuda, que no fermenta, que nosotros lo conocemos como el pan pita. Es un pan kosher, que no tiene que tener ni un solo gramo de levadura. Remueven en sus casas hasta el día de hoy todo lo que contenga levadura. No puede haber levadura. Si lo sacan, lo tiran. Si las mujeres cocinaron con levadura hasta el día anterior, cuando comienza el día de la Pascua hasta el día de hoy, tienen que quitar esa levadura y echarla a la basura. En la casa no puede haber ni pizca de levadura, pero para esto hay una razón. La levadura es una figura del pecado. Después de ser liberado por la sangre, hay que sacar el pecado de sus vidas, porque el Cordero ya había muerto. Entonces el pecado no podía habitar en la vida de las personas. Salieron de Egipto rápidamente. No había tiempo para esperar a que el pan creciera. Según las anotaciones rabínicas, ellos estaban esperando, comiendo antes de salir de Egipto, comiendo su Pascua con los zapatos puestos, sus mantos y con la vara en la mano, porque no podían perder tiempo, tenían que salir rápidamente de sus hogares. No había tiempo para esperar que el pan creciera. Comieron la cena de la Pascua con prisa, listo para huir en cualquier momento. Seguimos. Esta segunda fiesta comienza al final de la fiesta de la Pascua y va hasta el 21 del mes de Nisan. El cumplimiento profético: en esta ceremonia se ponía la levadura sobre una cuchara de madera. Se envolvía con una tela de lino y se la echaba al fuego para que no quedaran restos. De esa misma manera, Jesús fue puesto en un madero. Y el pecado, la levadura, fue echado sobre él. Todos los pecados de la humanidad fueron echados sobre él. Por eso dice que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de Dios sin levadura, sin pecado. El único que pudo morir por nosotros. Seguimos, Juan 6:35, Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Es un pan sin pecados, por eso podemos comerlo, porque no contiene levadura que tipifica al pecado.
Dice Primera de Corintios, desháganse de la vieja levadura. ¿Qué quiere decir? Que nos deshagamos del pecado, que lo dejemos de lado, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival o la fiesta no con el viejo pan de perversidad o de pecado y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Tiempo del cumplimiento. Durante la Pascua, en el año de la muerte de Jesús, día de la sepultura, aquí me parece que lo tengo algo más mal, ¿no? 19, 40, 42. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado, y como era el día de la preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Cuando estuvimos ahora en Israel, verdaderamente vimos que cerca que estaban los lugares de donde Jesús fue crucificado, porque vimos el lugar de la calavera, y realmente las piedras, tú has estado allí, lo has visto, las piedras del Monte Calvario o de donde Jesús fue crucificado tienen forma de calavera. Se ven así como dos ojos, algo que es impactante. Y el lugar donde Jesús fue puesto en la tumba está muy cerquita de allí. Bueno, vemos ahora la fiesta de las primicias, Yom HaBikurim, no sé cómo se dice. ¿Alguien sabe decirme? Yom HaBikurim. La fiesta de la fiesta de las primicias. ¿Pasa? Referencia, Levítico 23. El primer día de la fiesta, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. ¿Habéis notado cuántas veces en el Antiguo Testamento Dios decía al pueblo, hoy no trabajen, quiero que celebren fiesta a mí, y es una convocación santa? El pueblo tenía que apartar tiempo para celebrar y honrar a Dios. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Al 7º día, nuevamente, el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa, lo que llamaba una convocatoria santa. Entonces el Señor dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Todos debían de hacer esto. Ese mismo día deberías sacrificar un cordero de 1 año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. Creo que sigue. También presentarás una ofrenda de grano de 4 kilos de harina selecta, humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, aroma agradable al Señor. Además debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Creo que tenemos, esta era la ofrenda de las primicias. Cada uno debía de presentar las primicias, la primera cosecha, delante de Dios, y el sacerdote la elevaba
para pedir la bendición de Dios sobre la siembra y la cosecha de los campos. Seguimos, se celebra el día 16 de Nisan. La fiesta de los primeros frutos es siempre el primer día de la semana, para los judíos el domingo. Después de la Pascua, literalmente es un tiempo de ofrecer los primeros frutos de la cosecha para Dios. Esto es durante la cosecha de la cebada. Tiene lugar durante la fiesta de los panes sin levaduras, que dura 7 días. Seguimos. Los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo en ese mismo día, en el Brit Hadasha. Nuevo Testamento, Jesús resucitó de la tumba en el mismo día que los judíos, cuando los judíos habían cruzado el Mar Rojo. Jesús murió en la Pascua el 14 de Nisan y resucitó 3 días después en la fiesta de los primeros frutos, el día 17 de Nisan. Yo me pregunto si todo esto es una casualidad. Imposible. Imposible. Son las fiestas judías cumplidas en Cristo. El significado, aquí está, cuando pasan con Moisés, el pueblo hebreo, por el Mar Rojo, el mar se abre milagrosamente. Significado, los primeros frutos, la primera cosecha que se le presenta al sacerdote y el sacerdote le ofrece a Dios. Estos primeros frutos o primicias se presentaban en ofrenda a Dios durante la fiesta de las primicias, hasta el día en que la primera gavilla de la nueva cosecha era llevada al santuario y mecida delante de Dios en agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha. No se podía comer de esta cosecha. Seguimos. La fiesta, según el versículo 11, caían en el día después del Shabbat, sábado. A partir de ahí se debían contar 7 semanas o 49 días. Otra vez estamos viendo que no eran semanas de días, ¿no? Hasta llegar nuevamente al día después del Shabbat, un día más llegando a 50 días. Días en que caía la cuarta fiesta, el Shavuot o Pentecostés. ¿Lo vamos entendiendo? Pentecostés significa 50º día. Describe la fiesta del 50º día después de la Pascua. A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban las fiestas de las 7 semanas, como lo veremos en la siguiente fiesta. O sea, la fiesta siempre caía en domingo. Seguimos, aquí está la fiesta de las primicias. Actualmente, estos primeros frutos de primicias son una imagen de la resurrección de Jesús como el primero en la resurrección. Es la primicia, es el primero, prometiendo la resurrección de los santos después de él, porque seremos resucitados. Si antes no nos hemos ido con Cristo, los que estamos muertos, cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia, seremos resucitados. Pero Cristo fue la primicia, el primero, según 1 Corintios 15:20. Lo interesante es que Jesús resucitó justamente el primer día de la semana, el día después del Shabbat, siendo así el primero de entre los muertos. Si Él resucitó y Dios prometió que seremos resucitados, nosotros tenemos que creer que verdaderamente seremos resucitados e iremos con Cristo. Tal como Pablo lo dice en 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Seguimos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado las mujeres.
algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, porque había resucitado, no lo habían robado como algunos quisieron hacer creer. Él había resucitado. Cumplimiento profético, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad Jerusalén y se aparecieron a muchos. Tiempo del cumplimiento, ahí está la piedra. A ver, esa es la tumba, esa es la que fuimos nosotros, no es esa, es otra. Tiempo del cumplimiento. Entre el 15 y 17 de Nisan, los cristianos los celebramos como el domingo de resurrección en la Semana Santa. La fecha real varía cada año según el calendario lunar hebreo, no según el calendario gregoriano, que es un calendario gentil. Las fiestas de la primavera, fiesta de las semanas, Pentecostés o Shavuot. Como vimos, la fiesta de las primicias, según el versículo 11, caía en el día después del Shabbat, sábado. A partir de ahí se debían contar 7 semanas, 49 días, hasta llegar nuevamente al día después del Shabbat. Día en que caía la cuarta fiesta, el Shavuot o Pentecostés. Referencia, se celebra 50 días después de la Pascua. ¿Pasamos? Esta es la imagen de la celebración de Pentecostés. La cuarta fiesta en hebreo llamada Shavuot, la cual significa fiesta de las semanas, porque había que contar 7 semanas más un día desde la fiesta de las primicias hasta la fiesta de los primeros panes, o sea, 50 días. Esta fiesta se encuentra como un eslabón de unión entre las 3 primeras fiestas en la primavera y las otras 3 fiestas en el otoño. El nombre Pentecostés viene de la palabra griega para 50, porque se celebra 50 días después. Contaréis desde aquel día que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Panes, bueno, o sea, 50 días más. Fue también la fiesta cuando fue entregada la Torá, el Pentateuco o la instrucción a Moisés en el Sinaí. Coincidió exactamente el mismo día. Dios lo tiene todo controlado. No pasa nada que no esté bajo el control de Dios. Las fiestas y las cosas que acontecen aún hasta hoy en día no acontecen al azar, hermanos. Acontecen porque desde el principio Dios lo había programado que así se había de cumplir en nuestros tiempos. Y estamos viendo como en las fiestas judías ya se estaba desvelando una figura que vendría muchísimo tiempo después, hace 2000 años, que fue Jesucristo, que cumplió con todas las fiestas judías que Dios ordenó al pueblo de Israel de ser observadas. Ahí tenemos a Moisés en el Sinaí cuando recibe las tablas de la ley. Esta fiesta tenía que ver con el servicio de los sacrificios y con la agricultura. Y era, al igual que la tercera fiesta, una celebración de acción de gracias por la cosecha. A esta altura del año, en Israel ya se ha terminado la cosecha de los cereales y ya se puede hacer pan del fruto de la nueva cosecha. Es que la agricultura en Israel es muy importante porque prácticamente no tienen otro medio de vida. Hemos dicho que no tienen pozos petroleros. Ellos se dedican, no tienen grandes industrias, se dedican a la agricultura a pesar de la poca agua que hay. Tenemos otra imagen, la que sigue, los primeros panes.
ellos celebraban haciendo los primeros panes, agradeciendo a Dios con la primera cosecha. Significado: conmemora el día en que Dios le dio la ley a Moisés y el nacimiento de la iglesia al llegar el Espíritu Santo. En la actualidad, los judíos festejan este día como fiesta de la legislación en el Sinaí, porque ¿qué fue entregado a Moisés? ¿Solamente el decálogo, los 10 mandamientos? ¿Fue entregado solo eso a Moisés? Todas las leyes, todos los preceptos. Son 440 y picos de mandamientos que son solamente para el pueblo judío. 200 y picos que dicen, no podrás hacer esto, que son de prohibición, y 200 menos que son de aceptación y de aprobación para lo que se puede hacer. O sea que ahí Moisés tuvo mucho trabajo, ¿eh? Hubo una legislación para el pueblo judío, ya que según la tradición pasaron 50 días entre el éxodo de Egipto, desde que salieron de Egipto, y la recepción de los mandamientos en el Sinaí. Significado, creo, ¿no? En Éxodo 9, 19 dice que en el tercer mes, después de la salida de Egipto, ellos llegaron desde el desierto de Sinaí a la montaña. El éxodo tuvo lugar el día 15 del primer mes, y a eso se le agrega 30 días del segundo mes, los cuales da 45 días. De modo que ellos llegaron al monte Sinaí en la primera semana del tercer mes. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos cuánto tiempo estuvo caminando el pueblo de Dios en el desierto? ¿Qué es lo que hicieron? Nos preguntamos detalles porque pasaron tanto tiempo, pero la Biblia nos da detalles y nos aclara muchos conceptos, que quizás no tienen mayor importancia para nuestra vida espiritual, pero sí en cuanto a la profecía. Después de la resurrección de Jesús, se les estuvo apareciendo durante 40 días a los discípulos, hasta que en el Monte de los Olivos, que es un monte precioso, les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que hubieran sido investidos por el poder de lo alto, dentro de no muchos días, cosa que se cumplió 10 días después, cuando cayó el Espíritu Santo y todos fueron bautizados. Seguimos con la siguiente, tenemos la imagen que la palabra de Dios dice que todos fueron bautizados y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas como de fuego que fueron repartidas cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tiempo del cumplimiento. Como vimos después de la Pascua, crucifixión y resurrección de Cristo, 50 días después, durante las fiestas de la semana o en Pentecostés. Los acontecimientos espectaculares en el día de Pentecostés, como nos los cuenta Hechos 2, encajan exactamente en el modelo del Antiguo Testamento. Dios no hace nada por casualidad. La semilla del mensaje de salvación que Jesús presentó como la semilla de la palabra de Dios había traído su primer fruto. En un día, ¿cuál fue el fruto? En un solo día, tras la predicación de Pedro, cerca de 3.000 almas fueron agregadas a la iglesia como los primeros frutos de la nueva cosecha. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fueron los frutos de la primera cosecha. Seguimos. Ellas fueron como un sacrificio de agradecimiento delante de Dios.
De ahí en adelante, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que pedimos hoy en día, que el Señor añada a la iglesia los que van a ser salvos. Lo dicho por Jesús en Juan 12 comenzaba a vislumbrarse. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién fue el que murió? Jesucristo. Seguimos el largo camino del grano de trigo, desde la siembra hasta el rico pan, el morir en la tierra, el nacer y crecer, con lluvia y frío, el madurar en el sol y el calor, luego el cortar y trillar, el clasificar y el moler, el amasar y el hornear, en el calor del fuego, nos muestra en forma práctica, no plástica, las etapas de la vida de Jesús. Seguimos, pero también ejemplifican las etapas en la vida de cada creyente, de nosotros, hasta que seamos agradables ante Dios, como los frescos panes, que emanan un olor agradable. ¿No dice la palabra que somos como el olor fragante delante de Él y son mecidos delante de Dios? Si nosotros, como trigo, tenemos que caer a tierra y morir en este mundo carnal. Claro que sí. Nacer de nuevo en Cristo Jesús, crecer como una planta y llegar a dar fruto al 30, al 50, al 80 y al 100%. Para eso nos llamó 100 por 1, hasta llegar a tener ese aroma grato en Cristo Jesús. Yo creo que lo dejamos acá porque después empieza otra parte que es las fiestas de otoño, que son las fiestas que aún no se han cumplido en Cristo, que están marcando la fiesta de las trompetas, que son los que nos está hablando el Nuevo Testamento, que cuando Cristo venga, todas estas fiestas ya se han cumplido en Cristo. Las fiestas del otoño, las últimas 3 fiestas, otoño, día de la expiación y del tabernáculo, aún no se han cumplido, porque estamos en un intermedio. La fiesta de las trompetas, lo veremos, ¿qué pasará cuando sea el arrebatamiento? ¿Qué dice la palabra acerca de la trompeta? Que sonará la trompeta. Se tocará la trompeta, figura que se va a cumplir cuando Él llame a la iglesia para el arrebatamiento. Son figuras que aún no, fiestas que en Cristo aún no se ha cumplido. La fiesta de las trompetas, expiación, y las fiestas de los tabernáculos. Si nosotros hasta ahora hemos visto que estas 4 fiestas anteriores se han cumplido en Cristo, que han tenido su cumplimiento profético y hemos visto su significado, ¿pensamos que estas últimas 3 fiestas se cumplirán en Cristo? Claro, tajantemente, todo se va a cumplir. Vimos como Cristo murió y en un día, no en cualquier día, en el día que se cumplían fiestas en el Antiguo Testamento, 2000 y 2800, 2500 años atrás. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos hablaba ya de que Cristo, de la figura mesiánica, de Cristo, no en la figura que la teníamos ahí, que la podían ver, sino en las fiestas que Dios había dispuesto para el pueblo de Israel. La fiesta de las trompetas se va a cumplir en Cristo. Cuando Él llame a la iglesia, porque dice, y sonará la trompeta, porque sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Ahí se cumplirán las fiestas de las trompetas. Luego el día de la expiación y el día de los tabernáculos. Sí. Yo tenía una pregunta por curiosidad, me faltó, lo había antes, lo que pasa es que lo tenía que interrumpir.
Pero era sobre el Día de Acción de Gracias por los panes y por el trigo que tú decías que había salido. Eso tiene, y de repente me vino a la cabeza la idea esa, ¿eso tiene algo que ver con el Día de Acción de Gracias de América? Yo la verdad que no tengo idea por qué se celebra el día. Pero se celebra también en América. ¿Alguien sabe por qué se celebra el Día de Gracia en América? El Día de Acción de Gracias en América también está relacionado con el Señor. Tú lo sabes que Yo no lo sé por qué se celebra el día. Pero no sé si está relacionado, pero al leerlo aquí, por eso... Yo no sé por qué se celebra, no sé si está relacionado. Devotamente para el Señor. Es que no lo sé, como no sé por qué, cuál es el significado, el origen del Día de Gracia. No te puedo decir ni por esto ni por aquello, porque nunca lo supe, nunca me detuve a enterarme ni nada. Se dedica al Señor también ese día. Sí, Día de Acción de Gracias. El 30 de noviembre, ¿no? Creo. Exactamente. O sea que... Pero si tiene relación con esto, no lo sé. No lo sé, realmente no puedo aventurar ninguna respuesta. Casi como Navidad, es muy popular en América. Sí, en muchas películas sale de lo de la acción de gracias y eso, pero no sé. Se reúne la familia. Sí, comen el pavo. Pero yo no lo sé y no puedo decir. Yo lo que sé que he estudiado son estas fechas que cuando he empezado a estudiar este tema, hace muchos años atrás, me ha llamado la atención de que aquellas fiestas tenían un cumplimiento tan específico en lo que Cristo haría en su vida, en la muerte, en la sepultura y en su resurrección, y que muchas de ellas sí que coincidían específicamente en el día que Jesús fue muerto, cuando los corderos eran presentados en el santuario, dice, bueno, en el templo, para ser sacrificado, pues Jesús a la misma hora, tantísimos años después, muere exactamente a esa misma hora en que el cordero tiene que ser presentado. Qué figura más preciosa que tenemos, porque fue el cordero inmolado y fue la sangre que fue derramada por nosotros. A mí, no sé, a mí me impacta. Yo sé que es mucho dato, yo sé que es mucha fecha, pero a mí me impacta todo esto y me hace ver una vez más la veracidad de la palabra de Dios. La veracidad. Y que Dios no dejó nada al azar, nada que se le olvidó, nada que, bueno, ahora esto me acuerdo de aquello. Todo lo tuvo programado desde el principio de los tiempos. Y a mí eso me conmueve porque digo, qué Dios poderoso y soberano que nosotros tenemos. Podemos descansar en Él. Si en estas fechas Dios tuvo ese de decir exactamente en ese mismo lugar, exactamente en ese mismo tiempo, 3000 años después se cumplió la profecía, tuvo el cumplimiento exacto, también se va a cumplir lo que viene en adelante. Porque como hemos dicho cuando estudiamos tiempos finales, y lo volveremos a ver cuando estudiemos también los jubileos, que yo quise estudiar, que yo había hablado de los jubileos, pero quise ver esto porque si vemos esto primero, vamos a entender muchísimo más los jubileos judíos y la acción profética que tienen los jubileos, que nosotros como gentiles lo desconocemos. Sin embargo, vemos como los jubileos se han cumplido, pero tajantemente a través de toda la historia. Y es un tema que no es sencillo de hablarlo, de decirlo, que hay que verlo, que hay que escudriñarlo con la palabra y ver las diapositivas, porque entonces lo podremos entender mucho mejor. Y veremos tiempos finales, fiestas judías, jubileo, apocalipsis, y vamos a tener un panorama de lo que Dios quiso que nosotros entendamos y sepamos. Porque, como bien dice la palabra, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos y Dios no nos puso para que nosotros estemos en tinieblas como está el mundo. El mundo no sabe en qué parte están perdidos, no saben qué está pasando, como hemos visto con las señales.
Con las señales de los últimos tiempos aún tendríamos tanto más para ver. Sin embargo, lo poquito que hemos visto en forma sintetizada, resumida, hemos visto que todas las señales se están cumpliendo hoy en día y que somos testigos, que Dios nos llamó para este tiempo y que la Iglesia verdaderamente debemos estar cada vez más preparadas, porque uno de los jubileos, que es el más profético, creo que es ahora 120 jubileos, creo que va a empezar el 120 jubileo desde la época de Adán y Eva, es muy, muy profético, muy clave para los últimos tiempos, está por cumplir. Y por eso hay que verlo con fechas, que es un poquito lo tedioso de ver la fecha, 50 días, 40 días, 50 días, pero yo digo que para estudiar la Biblia, por lo menos yo la aprendí a estudiar así, debemos estudiar la historia del mundo, porque al fin es la que marca, la que dice, sí, tal cosa, la Biblia lo dijo y la historia demuestra que la profecía se cumplió. Y las matemáticas, porque si no vamos tan perdidos como aquellos que no tienen la salvación. Y Dios no nos llamó a nosotros para eso. Dios nos dio entendimiento y Dios nos dio señales y Dios nos dio tiempos. Y Dios cuando dice en el mes tal y tal pasará tal y tal, abramos los ojos, porque Dios quiere hablar a su pueblo. Nosotros no debemos permanecer ni en oscuridad ni en tinieblas. Yo sé, a ver, porque estoy en un grupo por medio de internet y yo sé que hay muchísimas opiniones de esto y muchos se rehúsan a ver las señales. Es que, y el típico versículo de siempre, el día y la hora nadie la sabe. No, claro que no sabemos ni el día exacto ni la hora que Jesús vendrá, como lo hemos dicho aquí tantas veces. ¿Quiénes somos nosotros para decir, el 20 de abril de 2019 viene Cristo? Ni los ángeles del cielo lo saben, solamente el Padre, y después de la resurrección Jesucristo lo sabe cuándo tiene que venir a la tierra. Pero las señales, ¿para qué están dadas en la Biblia? ¿Para ser ignoradas por el pueblo de Dios? No, para que nosotros tengamos entendimiento que debemos de estar preparados como el pueblo de Dios, porque vamos a ser arrebatados. Y si alguno de nosotros, porque morimos, que vamos a ser resucitados como Cristo, que fue las primicias, que fue resucitado, y nosotros luego para ir con Él. No son temas baladí, no son temas que nosotros debemos de ignorarles. Hay personas que dicen, bueno, yo de los tiempos finales, yo de esto no quiero saber porque me asusta. No es para asustarse, al contrario, si nosotros conducimos un coche, ¿verdad? ¿Y para qué están las señales de tráfico? ¿Para asustarnos? No, para advertirnos. Cuidado que viene una curva, cuidado que ahora la velocidad es tanto, ahora usted puede conducir más rápidamente. Es lo mismo, en la Biblia las señales están para advertirnos a nosotros de que realmente las señales se están cumpliendo, la figura de Jesucristo se cumplió en la fiesta y las últimas fiestas, las de las trompetas, que es muy importante, también se cumplirá. También se cumplirá en Cristo. Yo no quiero decir que Jesús vendrá finales del 2018. Ojalá viniera. Pero según los jubileos, Jesús viene mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Porque si los jubileos judíos, así como las fiestas judías, se han cumplido en la figura de Cristo, los jubileos se han cumplido, el último también se cumplirá. Y en ese jubileo nosotros nos iremos con Cristo.